Reciban un cordial saludo, estimados estudiantes. Bienvenidos a la asignatura de Historia. En esta ocasión vamos a enfocarnos en estudiar el tema de influencia cultural africana en América. Para ello nos vamos a enfocar en estudiar América Negra. Esto se da a partir del siglo XVII, en cuanto se trata a las personas esclavizadas, las cuales eran traídas desde África, y se intensificó mucho más para que lleguen a América. Las poblaciones que llegaron pertenecían a diferentes regiones del continente, entonces su lengua, sus costumbres eran diferentes entre sí. A esta diversidad cultural se le sumaron las culturas indígenas que estaban originadas en América y sobre todo las costumbres de los conquistadores. Así, y aunque en forma violenta, la colonia y el territorio americano se convirtieron en el escenario de un sinnúmero de intercambios culturales en los que las costumbres, palabras, músicas, elementos religiosos de la cultura africana, centrándonos, pasaron a formar parte de la riqueza cultural de lo que se refiere a América. Uno de ellos es la música. El tambor y las sonoridades de este producen diferentes ritmos considerados nacionales, como son la cumbia en Colombia, el son cubano, la samba brasileña o la bomba ecuatoriana, tienen su origen africano. A su llegada a América, los africanos no tuvieron materiales con los que se acostumbraron a construir tambores, así que los adaptaron con sus nuevos recursos y las formas que produjeron sonoridades que conocemos ahora. La marimba, en cambio, surgió en Mesoamérica como una fusión de elementos europeos, africanos y americanos. La escala de estos tonos dulces, que son 12, que se utilizan en este instrumento provienen de Europa, mientras que los materiales son americanos y la concepción del instrumento, la agrupación de tablillas, así como el nombre provienen de África. Este instrumento, cuya notoriedad científica del alto pueblo afro, se utiliza en ritmos tradicionales en la zona del Pacífico, principalmente en los países de Colombia y Ecuador, donde la marimba esmeraldeña ha sido reconocida como patrimonio intangible de la humanidad, y por su parte Guatemala ha nombrado a la marimba como un instrumento nacional. Después de ello también tenemos los elementos religiosos. Las prácticas religiosas afrolatinas tienen rasgos que provienen de la región del sur del Sahara. Los practicantes de estas religiones creen en la protección de sus antepasados, por ello realizan rituales en honor a sus llamados ancestros, y estos rituales se hacen el uso de objetos de significado espiritual, hacen cantos, rezos, tambores, vestimentas especiales para la ocasión, así como elementos del catolicismo. La Yoruba y el Candobie son dos religiones de mayor influencia en el Caribe y en Brasil, respectivamente. En nuestro país, los ritos fúnebres afroesmeraldeños combinan las tradiciones africanas con el rito católico. Por ejemplo, los chihualos, que son cantos de mujeres entonados en los velorios de niños. El rito además contemplan una vestimenta blanca del niño que ha fallecido. Otro de los elementos que fueron atraídos o fueron parte de la inclusión fue la danza. Las danzas afrolatinas se asocian con ritmos particulares y llevan su mismo nombre. En Ecuador, las danzas afrotradicionales son la bomba, la marimba, el andarele. La bomba es originaria del Valle del Chota y se baila con faldas amplias, se caracteriza por pegar la planta del pie al suelo. Además es común el uso de botellas sobre la cabeza. La marimba es una danza que se baila en la costa del Pacífico y se hace en parejas. Se caracteriza por los movimientos laterales de la falda y al final de las celebraciones se baila el andarele a modo de cierre.
Estos dos últimos ritmos son exclusivos del Ecuador, no son exclusivos del Ecuador, sino que se extienden por varias regiones. Por ejemplo, tenemos en las costas del océano, que son Colombia, por parte de Brasil, Argentina, que han desarrollado danzas afro relacionadas con la religión. Se caracteriza por bailar agachado y con rodillas flexionadas, y esta posición del cuerpo corresponde a la postura del ritual de esta región. El mapalé es otra de las danzas representativas de la danza América Latina. Tanto el ritmo como el baile fueron creados en el Caribe colombiano y se difundieron a otras regiones. El mapalé se originó en las celebraciones de los pescadores y se caracterizó por un ritmo frenético y los rápidos movimientos de los hombros y caderas acompañados de saltos y caídas. Después tenemos lo que es más característico y la que corresponde a la gastronomía. Las recetas y los productos africanos se fusionaron con los ingredientes americanos y gracias a ello hoy tenemos un sinnúmero de platillos. En Cuba, el quimbolo es una variedad de que el interior gelatinoso es una parte de la dieta africana y es uno de los ingredientes más utilizados para las recetas típicas. Asimismo, la técnica de aplastar el plátano verde tiene orígenes africanos. Con esta se elaboraron platos como el fufu cubano, que es un platillo muy similar al majado ecuatoriano, los bolones, la empanada de verde y el tigrillo. Uno de los platos más representativos de la cultura afro-brasileña es el vatapá, que puede descubrirse como una crema que contiene leche de coco, aceite de palma, jengibre, maní y cebolla. Los dulces constituyen otro aspecto considerable de la gastronomía afrolatina. Entre los más importantes están las cocadas ecuatorianas, que están hechas de coco y ajonjolí, las alegrías colombianas hechas de maíz y panela, y las bolitas de tamarindo. Por último, también tenemos aporte científico de la cultura, en la cual nos vamos a enfocar en la literatura. Las contribuciones de escritores afro a la literatura producida en América Latina son muy difíciles de encasillar en un solo grupo, pues tienen diferentes estéticas e influencias. Sin embargo, es posible señalar que un tema recurrente en las producciones de los escritores afrolatinos es la crítica al racismo y a la historicidad de su pueblo, así como la experimentación de la métrica, la sonoridad de versos en caso de la poesía. Además, en Ecuador se producen décimas que son parte de la identidad afroesmeraldeña. Las décimas son poemas de 44 versos por parte de la que contribuyen a 5 estrofas. 4 de ellas tienen 10 versos y de ahí su nombre de la composición poética, y las otras 4 forman parte de una estrofa inicial. Además funcionan como una especie de coro que se repite en forma alternada en el resto del poema. En el Valle de Chota era conocido como el Coangue, que significaba Valle de las Calenturas Malignas. El primer grupo de personas esclavizadas llegó al territorio en el año de 1575 y provenían principalmente de Guinea del Norte y Angola. Su trabajo estaba relacionado con el cultivo de algodón, coca y caña de azúcar. Sin embargo, es en el siglo XVII el ingreso de la población africana aumentó en el Valle del Chota, debido a la demanda de mano de obra de las haciendas pertenecientes al orden jesuita. Es en el año de 1767 en donde los jesuitas fueron expulsados de España y sus colonias. Luego de esto, las haciendas de los jesuitas pasaron por un periodo de tiempo definido para la administración colonial y luego pasaron a ser propiedad privada. Luego de que estas haciendas jesuitas pasaron, se retomaron el nombre de las temporalidades. Por ese motivo, los grupos de personas esclavizadas fueron vendidas y otros huyeron.
Algunos formaron grandes grupos de resistencia frente a las ventas que denominaban palenques. Estos últimos fueron escenarios de mecanismos de organizadores sociales, redes de solidaridad e intercambio de productos a través del liderazgo y formar parte de una resistencia con una posibilidad que tenían que volver a la esclavitud. Por su parte, la población negra que llegó a Esmeraldas encontró su libertad de manera accidental. A mediados del siglo XVI, un barco negro con destino a Perú naufragó y un grupo de africanos sobrevivió, el cual llegó a Esmeraldas y formó un quilombo o territorio de negros libres. Años más tarde, ellos junto a los indígenas Cayapas y Malabares formaron la República de los Zambos, que no fue reconocida por la Real Audiencia de Quito. Las autoridades quiteñas aprobaron su persecución y muchos miembros del quilombo fueron esclavizados. A pesar de ello, el territorio continuó siendo un espacio libre de esclavitud. De hecho, las personas esclavizadas de diferentes regiones hacían todo lo posible para llegar a ese lugar para poder encontrar su libertad. Bueno, estimados estudiantes, hemos aprendido cómo ha sido la influencia de las personas afrodescendientes en América. Espero que se encuentren muy bien. Hasta luego.